Hola, bienvenidos a este módulo donde vamos a resolver un problema de finanzas aplicando la programación lineal y apoyándonos en una hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, comencemos con el problema. La Casa de Bolsa de Otavalo dispone de 100 millones de dólares para realizar inversiones. Hay varias alternativas que es lo que vamos a evaluar para ver cuánto dinero debemos invertir en cada tipo de negocio. Pero también hay algunas restricciones. Ninguno de los negocios puede captar más del 30% del total del capital. En exploración petrolera no debe superar los 20 millones y la inversión en bonos tiene que ser superior al 15%. ¿Verdad? En la tabla que tenemos a la izquierda podemos observar para cada uno de los 5 tipos de negocio cuánto sería el beneficio. Aquí me disculpan, vamos a poner porque esto está en porcentaje, ¿verdad? Aquí veríamos entonces el beneficio que se obtendría en cada uno de los negocios y aquí el riesgo, que como nos dice el texto, es un valor que va de 0 a 1. 0 es el con menos riesgo y 1 es con el mayor riesgo. Y entonces nos dice que el riesgo aceptado para toda la inversión, el conjunto total de inversiones, no debe superar a un factor de 0,35. Ok, entonces con esto comencemos a resolver el problema, ¿verdad? Una recomendación que siempre hago es vamos a copiar los datos que nos da. Entonces el capital que disponemos para invertir, ¿verdad?, sería de 100 millones de dólares. Después nos dice que no puede superar el 100%. Entonces aquí tenemos un límite superior, ¿verdad?, que sería el 30%. Vamos a poner esto en porcentaje, ¿verdad? No le hace falta que le pongamos decimal. Después nos habla de que la exploración petrolera no debe ser mayor a 20 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Entonces, luego nos habla de que los bonos tienen un mínimo de un 15%. ¿Verdad? Lo expresamos en porcentaje. Y después nos habla que el riesgo no debe superar el factor de 0,35. Perdón. 35, vamos a ponerle aquí los decimales. Entonces, una recomendación, vamos a poner esto, vamos a cambiarle el color, ¿verdad? Porque entonces así fácilmente podemos, todos los números que estén en rojo son datos. Esos son datos que nos da el problema. ¿Ok? Entonces ya teniendo esto, vamos a aplicar la técnica, programación lineal. ¿Qué es lo que nos dice que es lo primero que deberíamos hacer? Determinar las variables, ¿verdad? Y aquí en nuestro caso, ¿cuál sería la variable? ¿Verdad? Como nos decían allá arriba, ¿verdad?, debemos evaluar para tomar la decisión de cuánto dinero se debe invertir en cada tipo de negocio, ¿verdad? Entonces, si estos son los 5 tipos, vamos a aprovechar y copiamos estos valores aquí, ¿verdad? Vamos a quitarle lo que los rodea. Entonces tenemos esos 5 negocios y estas 5 celdas van a representar las variables. Entonces, ¿qué serían las variables? La cantidad de dinero que vamos a invertir en cada uno de esos negocios. ¿Ok? Entonces, estas 5 celdas van a representar las variables. Vamos a usar otra celda, ¿verdad?, donde tendríamos el total de la inversión. Por ahí nos dicen que disponemos de 100 millones para invertir, pero eso no garantiza que los vayamos a invertir todos. Entonces, vamos a colocar aquí cuánto sería lo que estamos invirtiendo, ¿verdad? Usamos la función suma, pues seleccionamos estas 5 variables que representarían lo que vamos a invertir en cada uno de ellos. ¿Ok?
Entonces, ya tenemos las variables. Y las celdas que identifican las variables serían estas 5. ¿Qué nos viene a continuación? Exactamente. La función objetivo. Vamos a determinarla. ¿Qué queremos nosotros en esa función? Maximizar. Eso es lo que queremos nosotros hacer. Entonces, así como en las celdas variables no hay ninguna fórmula y no lo puede haber, aquí en la función objetivo es obligatorio que tengamos alguna fórmula. Entonces, ¿qué sería lo que nosotros vamos a calcular? El beneficio que vamos a obtener. ¿Cómo obtenemos eso? Si yo le digo cuánto voy a invertir en bonos y sé cuánto beneficio obtengo, entonces al multiplicar la inversión en bonos por el beneficio de los bonos, me da cuánto fue el beneficio que me generaron los bonos. Y así con cada una de las variables, con cada uno de los negocios. Entonces vamos a hacer esto aquí en la función objetivo. Vamos a usar una función que seguramente ustedes conocen, que es la suma producto. Fíjense, ya les explico a los que no la conocen. Suma producto nos dice que seleccionemos una matriz. Vamos a seleccionar la matriz de beneficio. Punto y coma. Fíjense que ahora nos dicen selecciona la segunda matriz. Selecciono la segunda matriz. Cierro paréntesis. Y ahí está. Esa sería la función objetivo. Entonces, como ven, multiplica una matriz por otra matriz. ¿Cuál es la condición que debe tener eso? A que las matrices sean exactamente igual. Fíjense que aquí tienen 5 filas y una columna. Aquí esta también tiene 5 filas y una columna. ¿Okay? Vamos a hacer una prueba. Si invertimos $100 en bonos, ¿cuánto sería el beneficio? $15, ¿verdad? Porque el beneficio es el 15%. Fíjense que aquí me sumo aquí en el total. Vamos a ver, qué sé yo, en bienes raíces invertimos 100 más. Entonces 100 más, bienes raíces son 22%, o sea que ganamos 22 más los 15 que habíamos ganado aquí, nos da 37. ¿Ven? Así es como funciona la función suma producto. ¿Ok? Entonces, esa es la celda que queremos maximizar, que nos dé el máximo valor. Ahora entonces vamos a cambiarle el color de la letra y vamos a colorear la celda para que la identifiquemos fácilmente, ¿verdad? Entonces, nuestra función objetivo, nosotros claramente podemos ver cuál es la celda en donde va a tener el valor. En nuestro caso, donde va a tener el beneficio. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Las restricciones. Ok, ya. Entonces vamos a identificarlas. ¿Cuáles serían las restricciones? Fíjense. Lo primero que nos dice es que contamos con $100 millones. Entonces, una recomendación, identifiquemos a qué se refiere cada restricción. Esa sería relacionada con el capital. ¿Qué sería esto? La suma de todas las inversiones que ya la teníamos por aquí, ¿verdad? Entonces, esa celda tiene que ser menor o igual a esta celda que representa el capital. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros no podemos invertir más de 100 millones porque eso es lo que dispone la casa de bolsa. ¿Qué otra restricción? Bueno, vamos a utilizar estos nombres que ya los teníamos de cada uno de los negocios para copiarlo aquí. Le quitamos estos bordes. Vamos a ampliar la celda para que se vea claramente. Entonces, esta se refiere a cada uno de los negocios. ¿Qué limitación teníamos? Que ninguno de los negocios puede pasar el 30% del total del dinero que se invierta, ¿verdad? Entonces, en el bonos, aquí, ¿cuál es la inversión en bonos? Lo vemos aquí en esta celda, ¿verdad? Y esto tiene que ser menor que el 30% de toda la inversión. Entonces sería más el 30% por el total de lo que se invierta. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí este total es la suma
de las inversiones que hacemos en cada uno de los negocios. Entonces, que tiene un tope de 100 millones, entonces seguramente esto va a llegar a 100 millones. Pero una cuestión es el capital que se dispone y otra cosa es el capital que se invierte, que muy probablemente van a ser iguales, pero aquí esto tenemos que multiplicarlo por el capital que se invierte, no el capital del cual se dispone. Entonces, y aquí, esto si nosotros copiamos hacia abajo, ya antes de copiar hacia abajo, fíjense, tenemos aquí la celda que representa el máximo de inversión en cada negocio, que sería el límite, que es 30% del total de lo que invirtamos, ¿cierto? Pero si yo lo copio hacia abajo, como está, se me van a desplazar y no es lo que yo quiero. Entonces aquí le doy F4 para anclar la celda, F4, anclo esta celda, ¿verdad? Entonces ahora sí puedo arrastrar hacia abajo, copiando todo eso. Ustedes fíjense, aquí que tengo exactamente el mismo valor porque lo anclé. El 30%, que es el límite, multiplicado por el total de la inversión. Y esto yo sí quería que se desplazara. Entonces, fíjense, tengo aquí la celda H12, que representa la inversión en bondo. Aquí la H13, que es la inversión en exploración petrolera, y así sucesivamente. Fíjense que aquí sí se me movió. Y vamos a centrarlo para que se vea bien. Okay, vamos a poner esto aquí. Ok. Entonces seguimos. Entonces tenemos esa restricción de que ningún negocio puede invertir, puede tomar más del 30% del total del dinero. Fíjense que aquí nos dicen otra, en la exploración petrolera no debe superar esto. Entonces aquí, nuevamente, exploración petrolera, aquí tendríamos la celda que representa la exploración petrolera, tiene que ser menor. ¿A cuánto? A 20 millones. Más 20 millones, ya lo tenemos por aquí copiado, ¿verdad? Entonces, siempre es recomendable que aquí no usemos datos, ¿verdad? En lo posible, sino referencias a celdas. ¿Por qué? Porque si yo de repente digo, oye, si yo quiero cambiar el tope de la exploración petrolera, lo cambio aquí y automáticamente se me va a cambiar en todas las celdas que haga cita a ese valor que tengo como dato. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos. La inversión en bonos ahora superior al 15%. Entonces, aquí tendríamos bonos. Entonces, ¿cuál es la celda que me representa la inversión en bonos? Esta celda que tenemos aquí, ¿verdad? La variable H12. Y entonces esto tiene que ser, ahora es superior a 15 millones. Entonces, al 15%, perdón. Entonces ahora sería más el 15% por la inversión total. ¿Okay? Entonces aquí sería el 15% de la inversión total. Y entonces aquí seguimos, lo otro es el riesgo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer esta función, esta restricción, perdón, relacionada con el riesgo. Entonces, donde tenemos que el tope sería el representado aquí en esta celda, 0.35. Vamos a darle los dos decimales para visualizarlo. Esto tiene que ser menor. Y entonces, ¿cómo calculamos el riesgo de la inversión? Nuevamente vamos a usar el suma producto, ¿verdad? Más suma producto. ¿Por qué vamos a usar esto? Porque vamos a multiplicar el riesgo de cada una de las inversiones por el capital invertido en cada tipo de negocio, ¿verdad? Entonces, eso nos da el valor de riesgo. Disculpen, aquí falta dividirlo porque ustedes tenemos esta suma, ¿verdad? Es de todo el capital, ¿verdad? De todo el monto invertido, entonces tenemos que dividirlo entre el monto invertido. Ok, así sí nos da mejor. Entonces, ¿okay? Entonces, fíjense, recuerde que cuando usamos suma producto, estamos aquí en este caso multiplicando este término de esta matriz por este término de la otra.
Y ese producto, el resultado de ese producto, se lo sumamos al resultado del producto de la siguiente. Y entonces ese es un solo valor porque suma el producto de todas las multiplicaciones correspondientes. ¿Ok? Entonces, bueno, ya lo tenemos aquí todo planteado. Vamos a cerrar esto para que se visualice cuál es la zona de las restricciones, ¿verdad? Donde tenemos 3, 6, 9 restricciones. Aquí está la celda que representa la función objetivo y estas son las 5 celdas variables. ¿Ok? Entonces ahora vamos a resolver el problema, ¿verdad? Ya lo planteamos, ya determinamos variables, restricciones y función objetivo. Ahora vamos a aplicar el solver, ¿verdad? El solver es una, valga la redundancia, una aplicación que está en el Excel, pero no está instalada, ¿verdad? Entonces vamos a instalarla, ¿verdad? Él está por ahí guardada en alguno de esos archivos, pero no está activada. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos aquí en el menú Archivo, abrimos, ¿verdad? Vamos a la parte inferior en Opciones, le damos, fíjense aquí en Complementos, y entonces ahora tenemos aquí Complementos de Excel. Vamos a darle IR. Y entonces nos aparece esta ventanita, ¿verdad? Donde aparece la palabra solver. Aquí, como ya yo lo tengo activado, está la tilde en el cuadrito, ¿verdad? Vamos a, ustedes seguramente si no lo han activado va a aparecer así, entonces es necesario que lo active al darle a aceptar, ¿verdad? Yo no lo voy a dar a aceptar porque ya yo la tengo activada, ¿verdad? Yo simplemente voy a cancelar todo lo que hice. Ustedes le dan a aceptar y entonces después, cuando van a datos, al menú datos y se van al extremo derecho, le va a aparecer el solver ahí, ¿verdad? Entonces, ok, tenemos el solver. Le damos al solver y fíjense, nos aparece esta pantalla que lo primero que nos dice es que establezcamos el objetivo. ¿Cuál es la celda en donde nosotros dijimos que íbamos a tener la función objetivo? ¿Okay? Como ya la resaltamos, es fácil ubicarla. Esta celda, la I19, es donde vamos a obtener ese valor. ¿Ok? O sea, entonces ya le estamos diciendo al programa, bueno, tú haz que esa celda tenga el máximo valor posible. El máximo porque nosotros queremos maximizar porque estamos hablando de negocio, de beneficios, ¿verdad? Entonces aquí nosotros también podemos usar minimizar, ¿verdad? En caso de que estemos hablando de costo o que apuntemos a un valor determinado. Aquí lo dejamos en maximizar. Nosotros queremos que esa celda, la I19, dé el mayor valor posible. ¿Y cómo se logra eso? Porque vamos a cambiar los valores en una celda. Eso es algo que hace internamente el solver. Él le va dando valores a esas celdas variables, le va cambiando los valores, buscando que esto sea el máximo. Entonces, ¿cuáles son las celdas variables? Las que teníamos por aquí sombreadas serían estas celdas, ¿verdad? Entonces ya seleccionamos las 5 celdas variables. Ahora entonces vamos para la parte de las restricciones. Vamos a agregar restricciones. ¿Ok? Entonces fíjense aquí, escogemos, ¿verdad? Cuáles son las referencias de celdas, como ellos lo llaman. Entonces aquí nosotros, en este caso, fíjense que todas estas tienen el mismo sentido. Entonces aquí las podemos agrupar y seleccionamos a todas estas de una vez. De la L11 a la L17 tiene que ser menor que de la N11 a la N17. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí escogimos 3, 6, 7 celdas. Aquí también tienen que estar las 7 celdas. Y lo podemos hacer en una sola escogida porque el signo es el mismo, ¿verdad? Entonces le damos a agregar. Entonces ahora, ¿cuál escogeríamos? Tenemos que esto es mayor, la L18 debe dar mayor que la N18. ¿Ok? Entonces le damos a agregar. Y ahora tenemos la última, donde este valor de riesgo tiene que ser menor al representado en esta celda, en la N19. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya cargamos
las 7 restricciones, las 9 restricciones, pero aquí hay 7, 8 y 9 restricciones. ¿Ok? Entonces ahora, aquí esto no siempre va a aparecer marcado, lo podemos desactivar, pero fíjense lo que representa esto. Las variables son no negativas. ¿Ok? Recuerden que esa es una condición que deben cumplir las variables. Siempre tienen que ser 0 o mayores que 0. Aquí en nuestro ejemplo, ¿cómo interpretaríamos a la inversión en bienes raíces? Va a ser de menos 10 millones. Menos 10 millones ahí en nuestra metodología no tiene sentido el menos 10 millones. Entonces, esto tenemos que asegurarnos de que esté siempre marcado. ¿Ok? Porque las variables no pueden ser negativas. Y aquí tenemos diferentes métodos de resolución, ¿verdad? Entonces, para el nivel de complejidad de nuestros problemas, vamos a decir, sería indiferente cualquiera de los 3 métodos. ¿Okay? Entonces, ya teniendo esto, vamos a darle resolver. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Él tiene un algoritmo internamente donde él va a ir cambiando los valores de las variables, tratando de que la función objetivo siempre nos dé el máximo, pero eso sí, tienen que cumplir las restricciones. ¿Ok? Entonces, pero eso para nosotros es transparente. Nosotros no vemos qué pasa por allá adentro. Le damos esos datos, le damos resolver, él hace los cálculos y fíjense, nos sale esta pantalla donde dice Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces le damos a aceptar. Entonces vamos a analizar qué fue lo que nos dio. Fíjense, primero, el beneficio que nos está dando óptimo es de $23.250.000. ¿Eso cómo lo logramos? Haciendo estas inversiones. 15 millones en bonos, 20 millones en exploración petrolera, 30 millones en bienes raíces, etcétera, etcétera. El total, 100 millones. Entonces, 100 millones, igual que el capital, ¿verdad? Pero habíamos dicho que había que hacerlo porque una cosa es lo que uno dispone para invertir y otro es lo que termina invirtiendo. ¿Ok? Esto fue lo que se invirtió definitivamente o lo que aconseja el resultado que se invierta. Vamos a analizar las restricciones. Entonces, fíjense, aquí teníamos, que en este caso, vamos a ponerlo que se vea todo ordenado, teníamos que el capital no podía superar los 100 millones, no lo superó, está igual. Los bonos no podía superar a 30, ¿verdad? Y apenas se invirtieron 15 en él. La explotación petrolera, 20 millones fue lo que se recomiendan invertir, aunque tenía el tope de 30. Fíjense que los bienes raíces y la bolsa sí se invirtió el máximo que les decía. El tope era 30 millones y eso fue lo que se invirtió en estos dos negocios. La banca apenas se invirtieron 5 millones, ¿verdad? Teniendo este techo de 30 millones. Teníamos otra restricción que nos decía, en el caso particular de explotación petrolera, que no podía superar los 20 millones, no lo superó, llegó al tope, ¿verdad? En los bonos nos decía que el mínimo era 15 y también llegamos al tope, pero aquí en este caso usando el mínimo. Y fíjense que aquí en el riesgo, el máximo riesgo que podíamos correr era con un factor de 0,35 y se llegó a 0,34. O sea que hay algunas restricciones que llegaron a los límites, ¿verdad? El capital, los bienes raíces y la bolsa, la explotación petrolera y los bonos, ¿verdad? Llegaron al límite, pero hay otros donde tenían cierta holgura. ¿Ok? Entonces, aquí con esto ya resolvimos el problema. Ya podemos hacerle una sugerencia al que tome la decisión de cuánto se debe invertir en cada uno de los negocios para obtener el máximo beneficio. Entonces, con esto concluimos la resolución del problema. Espero que haya sido claramente entendido y entonces nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.